Periodismo en Red presenta Bueno, buenas noches, seguidores de Periodismo en Red. Hoy en otra sección de Hablemos traemos un programa muy especial sobre el día de las elecciones y con una votación pues histórica con más de 11 millones o 11 millones que sacó el candidato presidencial Gustavo Petro y quien lo hace hoy día pues como presidente electo de Colombia. Traemos también a un invitado especial, se llama Oscar, quien es activista político y militante también de la Colombia Humana del municipio de Soacha. Oscar, bienvenido aquí en Periodismo en Red, en la sección Hablemos, y pues muy grato contar con su presencia el día de hoy acá en Periodismo en Red. Bueno, David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es todo un placer estar acá en este espacio de Periodismo en Red. Gracias, Oscar. Bueno, ¿por qué se enmarca ese título? ¿Por qué se da ese momento histórico en cuanto a las votaciones del presidente electo Gustavo Petro? Bueno, yo creo que estas elecciones fueron la voz del pueblo, hablándolo en términos coloquiales y hablándolo de pronto de esta manera en la que se expresó el inconformismo de un continuismo, de un gobierno que nos brindó opresión, nos brindó inseguridad y pues que no solamente fue este gobierno actual que es saliente de Iván Duque, sino que a lo largo de los últimos años pues ha sido por la derecha, ¿no? Entonces llegó un detonante, llegó un momento donde la gente quiso tomar este espacio para el cambio, quiso dar la oportunidad a un nuevo gobierno, un gobierno que nunca había tenido cabida en Colombia desde la periferia política de la izquierda. Entonces yo creería, y es básicamente esto lo que lo hace histórico, ¿no? Entendíamos que a Gustavo Petro le hacía falta aproximadamente 2 millones, si mal no me equivoco, 2 millones para llegar a la presidencia y ser presidente electo de Colombia. Desde la parte de Soacha, ¿cómo se hizo para trabajar y adquirir esos votos que quizás le faltaban a la Colombia Humana, al Partido del Pacto Histórico? ¿Cómo se trabajó para recolectar lo que faltaba? Esto se hizo a través de la pedagogía. Salimos a las calles y aquí quiero de pronto resaltar y recalcar mucho el trabajo de la juventud Soacha, que está conformada por jóvenes, como su nombre y su participación política lo menciona, que permiten ser consejeros juveniles aquí en el municipio y se tomaron las calles, hicieron pedagogía, actividades, eventos, desde los recursos propios, desde trabajar con las garras, como las uñas, como lo decimos aquí en el municipio. También algo importante fue las personas adultas, las personas mayores que voluntariamente apostaron y le aportaron a este cambio desde la pedagogía, llevando una revista, explicando las propuestas, entregando un volante, no con un mensaje en un papel, sino con un mensaje de esperanza y con una propuesta, con una idea clara del por qué hacerlo. Entonces, sí aproveché y aprovecho, señor. Fue difícil tratar de algún modo de convencer a esta población sobre los ideales que ustedes pues defienden y trabajan pues día a día. Yo creería que difícil no sería la palabra. Yo creo que era cuestión de llevar a la gente a la empatía, de llevar a la gente con realidades, ¿sí? De decir, hoy qué hay, qué ha pasado.
y hacer el contexto de lo que de pronto en una pregunta anterior te mencionaba. ¿Qué pasó de hace 4 años a hoy con un gobierno que subió por el miedo al cambio? ¿Y por qué no darle la oportunidad hoy cuando ya tenemos los resultados de una política del miedo? Y a través de esa pedagogía en las diferentes comunas, la gente empezó a entenderlo y empezó a creer en estas propuestas, porque no era el decir como los medios tradicionales, y lo enfatizo, replicaban, es que se va a expropiar. No, mire, no, esa palabra no existe. Vamos a empezar a darle el valor necesario al campo y a empezar a trabajarlo, porque es que hay más de 6, 7 millones de hectáreas que son productoras, pero a hoy no se utilizan. Entonces no es quitárselas al dueño, sino empezar a tener actividades diferentes, pedagogías diferentes con ellos para que empiecen a producir y el campesinado pueda tener más fortaleza y la economía interna pueda tener mayor desarrollo. Y esto fue algo que se explicó mucho durante la campaña, porque el miedo era la palabra expropiación. Entonces, desde este punto de vista y desde este escenario se logró pues que las personas nos escucharan y entendieran el claro mensaje del cambio, ¿no? De que pues precisamente era poder hacer las cosas de una manera diferente a la que a hoy se ha llevado por más de 30 años. Esa palabra de expropiación es el mayor miedo de algunos empresarios en Colombia y han sido los mayores contradictores pues en cuanto al movimiento del pacto histórico y del presidente electo Gustavo Petro. Pero de algún modo, ¿cómo tratar de configurarle o darle a entender, por decir a estos empresarios, que pues no se trata de esa propuesta? Porque vemos que en la economía, si nos centramos en las propuestas de economía, pues el presidente electo va a hacer una configuración en el Tratado Libre de Comercio. También va a darle configuración a hacer una reforma tributaria. ¿Cómo se va a ver esa reforma tributaria y ese Tratado Libre de Comercio? ¿Cómo lo piensa enmarcar el candidato y la vicepresidenta Francia Márquez? Bueno, voy a comenzar por la parte que me mencionabas de los empresarios. Ellos no tienen por qué tener miedo. Yo creería que los únicos que deben tener miedo aquí en el país son el clientelismo y los corruptos. El empresario aquí se va a ver beneficiado porque se va a empezar a fortalecer sus diferentes propuestas y los diferentes sectores a través del fortalecimiento interno en Colombia, por supuesto, porque como tú lo mencionabas, y empiezo a empalmar con lo último que decías, el TLC va a empezar a tener regulación. Al TLC empezar a tener regulación, aquí no se va a traer de diferentes países sin control, sin Dios ni ley, como hoy está pasando, ¿sí? Sino que se van a subir los aranceles. Los aranceles son los impuestos. Los aranceles son los impuestos. Ese es un punto importante. Los aranceles son los impuestos que se cobran, sea para importar o sea para exportar. Si yo pongo el escenario, si yo como empresario quiero exportar, voy a tener que pagar un poco más en los impuestos. Esto va a permitir que yo, antes de pensar en exportar, venda aquí, en mi territorio. En este caso, hablando de Colombia. Al haber producción suficiente, por supuesto que va a haber la cantidad necesaria para la demanda interna. Y posterior a eso, va a empezar a salir el producto. De la manera inversa, y en la configuración que se va a hacer es, desde los aranceles, no permitir, y desde las renegociaciones de TLC, no permitir que aquí lleguen productos que nosotros mismos producimos. Aquí llegan toneladas de papa, aquí llega papa, hablando de los insumos, a veces nosotros siendo exportadores y siendo potenciales en café, venimos a traer de otro lado, siendo nosotros mismos
se me fue la palabra, nosotros mismos teniendo la oportunidad de, de criar, de mantener el ganado, lo estamos importando. Y nosotros aquí tenemos la cantidad necesaria. Nosotros estamos importando los insumos, estamos importando todo lo relacionado con la economía agraria, cuando aquí nosotros en la costa, en Barranquilla, en Santa Marta, podemos fabricarlo y lo empezamos a trasladar aquí mismo al interior del país y podemos sencillamente, en vez de pagar los impuestos porque viene de otros lados y pagar la terciarización porque hay que pagarle al productor, al transportador, finalmente al gobierno por los aranceles, de últimas a los distribuidores y, perdón, de penúltima a los distribuidores y de últimas al consumidor, hombre, en esto viene la inflación porque en cada escalón tiene que haber una ganancia. Cuando nosotros reducimos y recortamos por lo menos 3 etapas, en este caso la importación, el revendedor y el transportador externo, ¿cierto? Porque viene de otros países, aquí ya estamos empezando a mirar de que ya, no sé, una libra de carne va a dejar de valer 18.000 pesos, ojalá vuelva prontamente a bajar a 12, 13.000 pesos. Esto no lo podemos esperar ahorita el 7 de agosto, pero es uno de los pilares y de las ideas. Entonces, esto viene a través de la configuración del TLC y de los aranceles. ¿Sí? ¿Es posible? Esto es realmente que nos va a ayudar mucho para fortalecer la economía del campesino. ¿Sí? Desde ahí empezamos a desarrollar y a contribuir a una economía propia e interna más sostenible. ¿Es posible eso lo que nombraba? Llegar a reducir, por decir, una libra de carne o cualquier otro producto, porque ahorita es evidente que por la inflación y muchos factores está por las nubes, pero es posible en algún corto tiempo se pueda disminuir esto, pues gracias a la entrada del presidente electo. Sí, claro, David. Mira que realmente el dato lo tenía, pero no lo encontré antes de iniciar la entrevista. Mira, nosotros estamos haciendo el payaso en el semáforo cuando quiere jugar con sus peloticas, hacer esa pedagogía con sus maromas. Nosotros estamos haciendo eso, o a hoy el gobierno está haciendo eso con nosotros en la economía. De aquí aproximadamente salen mensual 25.000 cabezas de ganado, aproximadamente, no tengo el dato exacto porque no lo encontré, las estamos exportando, se engordan en el exterior y volvemos a importarlas con otra razón social. Nosotros tenemos todo para engordar el ganado aquí mismo en el país sin necesidad de transportarlo a ningún lado y evitar ese desplazamiento. En ese desplazamiento estamos hablando logística, aranceles, impuestos, transportadores y los insumos que son de otras partes del mundo. Cuando nosotros nos ahorramos eso y empezamos a traer los insumos aquí mismo a Colombia, aquí mismo empezamos a engordar en el campo nacional el ganado, pues estamos evitando hacer la vuelta del payaso que yo mencionaba y ponía en contexto al interior sin ninguna necesidad. Y es ahí donde va a bajar el valor y la inflación de la canasta. Porque esto que está pasando con el ganado pasa con el café. Vamos, nosotros somos productores de café. Vamos, lo sacamos, lo llevamos a Estados Unidos, lo llevamos a otros países, le ponemos una marca de OMA, ponemos una marca bueno, se me escapan las marcas internacionales, lo traemos, lo vendemos, pero el café resultaba siendo nacional, solamente que se le cambió el empaque. Y eso ya solamente vendió la marca, más no la calidad. Y eso permite que desafortunadamente en el campo se quede muchísimo represado, que no salga a las tiendas, que no salga a los lugares donde más allá de una marca consumen la calidad y la cantidad del café nacional. Entonces aquí ya estoy poniendo dos ejemplos de que sí, con el presidente Gustavo Petro se van a empezar a hacer seguimiento
de cómo se está manejando el Producto Bruto del país. ¿Cómo diferenciamos entonces esa economía naranja que nos proponía el presidente ya que va terminando su transición y termina el 7 de agosto del año presente 2022, Iván Duque? ¿Qué diferencia o qué ventajas o desventajas más bien se le pueden ver desde la perspectiva de ustedes de esa economía naranja que él proponía? Economía naranja, la economía naranja que él propuso nunca la cumplió. Si él la hubiera cumplido, hoy tendríamos mayor empleo en el país, tendríamos unos precios justos en nuestros productos. Cuando él coge, pero él no la cumplió. Y ya voy a tocar otro tema relacionado. Mira, si él hubiera hecho eso, que realmente es lo que estoy explicando y es algo con lo que hace 4 años en algún momento se debatió dentro de las propuestas porque en teoría eran similares, resulta que él nunca la cumplió y vendió eso, vendió el humo. Vamos a tener una economía interna, una economía nacional, vamos a fortalecer el campesino, la agricultura, pero vamos y miramos y quitó ahorita hace 3 meses en más de 29 productos de la canasta familiar los aranceles. Cuando él los quita, él vende la idea, él vende una idea de que es que los productos van a bajar porque no hay aranceles. Hombre, aquí no es bajar los aranceles, sino fortalecer lo que ya tenemos. ¿Para qué bajar los aranceles en un ganado que viene de afuera, de un café que viene de afuera, entre otros productos, cuando aquí nosotros los tenemos y a nuestros campesinos se les está dañando? El plátano, el aguacate, ¿sí? Entonces uno va y mira la panela. Nosotros vamos y miramos y ellos represan demasiada mercancía y ellos la pueden llegar a vender, pero en las zonas rurales. Y si tú recuerdas, a comienzos del 2019, cuando empezaron algunos de las protestas, los campesinos llegaban hasta los peajes de las ciudades principales a traer los bultos de papa, a traer café, a traer papa criolla, porque allá en sus regiones, en cada uno de sus pueblos, de sus veredas, ya estaban saturados de mercancía, no, prácticamente tenían que venir a regalarla. Y esto incluyendo la leche. Hombre, nosotros traemos leche de otros países y nosotros somos productores. Nosotros tenemos un fortalecimiento aquí mismo en Cundinamarca de la producción de leche, ¿sí? Y, hombre, venir a traer de otros lados, o sea, ahí es donde ya esa fue la nefasta transición de la economía naranja que mencionó el presidente Duque. ¿Cuál es la diferencia con Gustavo Petro? De que es que Gustavo Petro no lo dijo ahorita para esta campaña, ni lo dijo hace 4 años para la anterior, sino que viene trabajando en un proyecto de economía donde él siempre ha dicho lo mismo, y es fortalecer el campesinado, fortalecer las tierras. Al tener mayor desarrollo en las regiones, por supuesto que vamos a cumplir las demandas de las ciudades principales, pero sobre todo vamos a generar empleo, vamos a generar dinero, vamos a permitir que incluso el mismo dólar baje, o no que el dólar baje, sino que el peso suba porque se desvaluó. Duque recibió el país con el dólar al 2.880 pesos aproximadamente y lo va a entregar rondando los 4.000 pesos. Y no es que el dólar haya subido, es que el peso se desvalorizó por los malos manejos de la economía interna del país. Pero por decir, o sea, al principio nombrabas que por decir esa economía naranja sí tenía buenas propuestas, simplemente no se cumplieron, es lo que quiere decir Oscar. Sí, o sea, las propuestas no eran buenas porque las dijera Duque, sino eran buenas porque las habían copiado del programa de gobierno de Gustavo Petro. Ellos, cuando Gustavo Petro empezó a hablar de los aranceles, cuando Gustavo Petro hace 4 años empezó a hablar de los cobros, de las importaciones, y en aquel entonces
el producto del ejemplo era el aguacate, que pues en muchas ocasiones irónicamente se utilizó para campaña, contra campaña y demás. Siempre Gustavo Petro lo propuso y Duque en su vacío de propuestas lo que hizo fue copiarlas y empezar a decirlas de una manera muy diferente. Y esto pasó ahorita incluso con Gutiérrez, con Fico. Él alcanzó a copiar un par de propuestas de Gustavo Petro y el mismo Fajardo, y en un debate lo dijeron. Habían unas propuestas en común que después de que Gustavo Petro las había lanzado, casualmente otros candidatos las tenían, solamente le cambiaban el nombre o el orden al programa de gobierno. Si el el presidente electo Gustavo Petro ya de algún modo les llega a ustedes a fallar, se puede decirlos a ustedes como militantes, como activistas, ¿qué acciones toman? O sea, si no se llega a cumplir a cabo totalmente lo que propone o lo que propuso ya el presidente electo Gustavo Petro. David, yo quiero iniciar esta respuesta a tu pregunta diciendo, hombre, el país lleva más de 30 años en manos del mismo gobierno y es el uribismo. Y lleva más de 200 años siendo gobernado por derecha. ¿Sí? Es la primera vez en la historia de Colombia que un gobierno progresista de izquierda lo va a dirigir. Realmente no podemos esperar que Gustavo Petro el 8 de agosto, un día después de su posesión, ya tenga arreglado el país, o que dentro de 4 años, el 7 de agosto del 2026, cuando entregue su gobierno, ya haya solucionado los problemas y los impases de este país. Entonces, partiendo de ahí, nosotros sabemos que sus pilares son la educación, sus pilares son la economía, sus pilares son la reforma tributaria y la reforma pensional para empezar a cambiar el horizonte del país. Estas son las 4 propuestas más importantes y son las 4 propuestas pilares dentro de todo su gobierno. No quiere decir que él no vaya a hacer el resto, que no las vaya a ejecutar o que no los vaya no les vaya a hacer un estudio, no. Pero esta es realmente, este es su foco y a lo que se le va a dar prioridad. Yo sé y soy un convencido que Gustavo Petro va a ser un gobierno muy transparente porque su hoja de vida lo dice. Sí, si tú miras un poco la hoja de vida de Gustavo Petro, ha sido el único líder de izquierda que se ha enfrentado a la corrupción de frente, que tiene a su familia exiliada por combatirla, que hizo una alcaldía en la que tuvo una destitución, pero posterior a eso le salieron fallos y salieron fallos a favor, e incluso la DIAN tiene que hacer, tiene que indemnizar a todo el programa de aguas de Bogotá. Entonces venimos mirando la trayectoria que hizo como concejal en Zipaquirá, como parlamentario de Cundinamarca, más de 33 años de política, y no ha tenido una sola falla dentro de su estructura política. Oportunidades de mejora, por supuesto que todos las hemos tenido, y él no es la excepción porque pues somos seres humanos con ideas diferentes y pues que de una u otra manera llegamos a tener algún impasse. Nosotros no esperamos, como te digo, que él ya para dentro de 4 años haya arreglado la situación del país, pero sí sabemos que va a ser el inicio de una larga temporada o un largo periodo, no de gobierno de Gustavo, sino de transición, de cambio, de progresismo para el país, donde pues se va a enmarcar desde el primer instante. Y sabemos y estamos tranquilos, somos unos convencidos de que Gustavo Petro va a hacer las cosas como hasta hoy las ha hecho, porque realmente él es el más beneficiado a un futuro
si hace las cosas bien en estos 4 años. Y para cerrar, Oscar, ¿qué se espera para Soacha? ¿Qué cosas beneficiosas de algún modo pueden llegar a Soacha? Y obviamente ustedes, que son como esta rama que emerge del partido político de la Colombia Humana, ¿qué pueden llegar a beneficiar? Y usted más adelante piensa lanzarse pues a un cargo pues ya prestigioso y que tenga cierta relevancia dentro del municipio, como concejal, edil, que serían como los primeros pasos para sumergirnos un poco en la política. Bueno, para Soacha esperamos empezar desde el área educativa, fortalecer la Universidad de Cundinamarca y poder brindar mayor educación a los sectores más vulnerables. Soacha es uno de los municipios nacionales que mayor desigualdad tiene y también uno de los más grandes del país. Aquí en Soacha hay más de 2.300.000 personas viviendo y el desempleo es muy alto, la falta de educación es altísima, la infraestructura es, pues, tiene mucho déficit. Esperamos y pues es el inicio a través de la educación. Yo creería que para Soacha vendrán más cosas a través de nuestro concejal Einer Gaitán, vendrán más cosas a través de nuestra representante a la Cámara, Alexandra Vázquez, que van a ser los representantes y los líderes de la Soacha Humana allá en el Congreso. Sabemos y pues bueno, Alexandra es una persona que ha tenido la oportunidad de conocer todas las oportunidades de mejora, todas las necesidades que tiene el municipio. Viene de conocer con las fibras, con las vivencias, todas estas cosas que ha tenido que sufrir la Soacha Humana a lo largo de décadas. Y sé que ella va a transmitir los mensajes al Congreso para empezar a tener un horizonte diferente en cuanto a la educación, el empleo, que es lo que más nos cuesta aquí en el municipio. A futuro yo pues no puedo decir nada todavía, queremos esperar que Gustavo Petro se posesione, queremos esperar que Alexandra Vázquez empiece a ejecutar sus funciones también como parlamentaria y bueno, pues por supuesto desearles muchos éxitos, esperar que esto empiece a marchar. No descarto una posibilidad a futuro de pronto de seguir involucrado en esto que realmente me gusta y es el poder aportar, el poder brindar ideas, el poder hacer pedagogía desde diferentes campos con la ciudadanía, pero vamos con calma. Estamos saliendo de estas elecciones que fueron bastante tensionantes, largas, más de 7 meses, porque tuvimos el 13 de marzo las legislativas, el 29 de mayo la primera vuelta, tuvimos ahorita pues el 19 la segunda. Entonces digamos que en este momento hay como esa liberación y ese pequeño descanso político en cuanto a lo local. Ya ahorita pues entre noviembre y diciembre empezaremos a prepararnos para lo que serán las elecciones locales, a cargos de ediles, consejo y por supuesto pues la alcaldía. Ya se tomarán diferentes decisiones y por supuesto esperando lo que pues ya se llegue a hacer en reuniones. Ya hay que reunirnos con Cristian Rodríguez, con Einer Gaitán, con la profesora y bueno, todos los militantes de la Soacha Humana, que pues sabemos tenemos una asamblea ya para hacer el primer balance de estas elecciones. Bueno, Óscar Ochoa nos acompañó el día de hoy aquí en Periodismo en Red y es muy gratificante conocer un punto de vista desde ese sector de la izquierda colombiana, de la Colombia humana, desde el municipio de Soacha, claro está.
Oscar, mil gracias por acompañarnos en Hablemos. También comentarles a los seguidores que pues va a estar una segunda parte con una ambientalista, Alejandra Torres, que nos acompañará en el próximo episodio para que ustedes estén también muy pendientes. Oscar, mil gracias por acompañarnos. David, muchísimas gracias a ti por brindarnos un espacio a la Soacha Humana, por supuesto estar aquí, escucharnos y poder transmitir estos mensajes y por supuesto pues esta nueva era de cambio, de transformación y nada, por supuesto pues que sigan siendo unos convencidos de que el cambio llegó, el cambio es real, vamos a ser una potencia mundial de la vida. Y como lo dice nuestra vicepresidenta, vamos a empezar a vivir sabroso en Soacha, en Cundinamarca y en todo el territorio nacional. Muchas gracias y un excelente resto de noche. Que estén muy bien. Mil gracias, Oscar. Y bueno, y no olviden entonces seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok y en YouTube, pues con todas nuestras plataformas de entrevistas y demás. Agradecemos una vez más por acompañarnos en Periodismo en Red, en la sección Hablemos. Hasta una próxima ocasión. Gracias.